postrado a vuestros pies humildemente, vengo a pediros, dulce Jesús mío, poderos repetir constantemente: Sagrado Corazón, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esa prueba de amor daros ansío, aun cuando estés sumido en amargura. Sagrado Corazón, en vos confío. Si en el bautismo que hermoso mi alma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos continuando nuestras meditaciones, reflexiones en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, meditando a partir de las reflexiones que el Papa Francisco nos ha dejado en esta carta encíclica sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Y hoy nos toca el capítulo 2, gestos y palabras de amor. Los gestos y las palabras que forman parte en nuestra comunicación, forman parte del modo en el cual nos vinculamos y nos relacionamos entre nosotros. Y también es con gestos y palabras como Dios ha querido comunicarse con la humanidad. Y por lo tanto en Jesús vemos los gestos y las palabras de Dios. Y desde Él también aprendemos nosotros a tener gestos y palabras de amor, que son los gestos y las palabras que nos humanizan, que hacen que verdaderamente seamos humanos y que con nuestros gestos y con nuestras palabras podamos expresar lo que está en nuestro corazón y podamos desde ese amor relacionarnos y vincularnos entre nosotros. Cuando hablamos del corazón de Jesús, estamos viendo que es desde allí de donde surge el amor de Dios por nosotros. El corazón de Jesús es desde donde brota su amor por nosotros. Es a la vez el origen de nuestra fe. El amor de Dios es el origen de nuestra fe, como lo expresan los apóstoles. Lo vemos en Primera de Juan 4:16, cuando dicen: hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Ahí está, ¿no? Nuestra fe es siempre una fe en el amor de Dios, un haber conocido el amor que Dios nos tiene. La adhesión de nuestra fe está íntimamente ligada con el amor que Dios nos ha manifestado. Hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Volver a la fe y hacer más profunda nuestra fe siempre será una forma de hacer experiencia en nuestra vida el amor que Dios nos tiene. Es a la vez ese amor, dice el Papa Francisco en esta encíclica, el manantial que mantiene viva nuestras convicciones cristianas. El manantial que mantiene viva nuestras convicciones cristianas. Por eso, desde el amor podemos definir a Dios. Dios es amor. La misma palabra de Dios lo define de esa manera. Y por lo tanto es a la luz del amor desde donde nosotros debemos captar sus enseñanzas y poner, ¿no?, como clave de interpretación incluso de la palabra de Dios, el amor. Por eso qué importante es que leamos la Biblia, las verdades de nuestra fe, en claves de amor. Se ha dicho que la Biblia es una carta de amor de Dios a la humanidad. Y por lo tanto, todos los gestos y palabras de Dios, todos los gestos y las palabras de Jesús, podemos verlas en esta clave, en clave de amor.
Pero bueno, es importante tenerlo como objetivo cada vez que nos acercamos a la lectura o a la meditación de las palabras de Dios contenidas en la Sagrada Escritura, que podamos leer la Biblia y también ver nuestras verdades de fe en claves de amor. En el fondo, ser cristianos es vivir la experiencia de ser amados. Decimos, la fe nace allí. Hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Y el desarrollo de nuestro camino de fe, de nuestra vida espiritual y nuestro seguimiento de Jesús, la vida cristiana, pasa por vivir esta experiencia de ser amados por Él. Por lo tanto, no alcanza simplemente con saberlo o con que nos lo han dicho, ni siquiera basta creerlo, sino que esa fe debe llevarnos a vivir esa experiencia, la experiencia de ser amados. Cristo no nos dio explicaciones de cómo nos amaba, simplemente lo mostró. Por lo tanto, en nuestra vida también la experiencia del amor de Dios es una experiencia que Dios sabe mostrarnos cada día, porque cada día hay pruebas evidentes del amor que Dios nos tiene. Y lo importante es saber descubrirla y experimentarla. Por eso, porque Él nos ha mostrado cómo nos ha amado, nos vamos a detener en gestos, en los cuales Jesús ha querido mostrarnos el amor del Padre. Es que el amor se demuestra con gestos y presencia. El amor se expresa de una manera concreta. No son simplemente palabras, o las palabras no alcanzan ellas solas para expresar el amor, sino va esto acompañado de gestos concretos. Cuando Jesús promete, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos está diciendo que su presencia la asegura con nosotros. Por lo tanto, nos está diciendo, te amaré siempre, sin importar las circunstancias, porque eso significa siempre. En cualquier circunstancia estaré y estaré amándote. Por eso son tan importantes estas palabras de Jesús, esta promesa que debemos siempre recordar y guardar en el corazón, especialmente en los momentos más difíciles. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como decíamos, están expresando el amor por nosotros. Es la forma concreta o el gesto concreto en el cual Dios nos está mostrando su amor. Se ha quedado. El amor se expresa con la presencia, con los gestos. Por eso Él allí nos está diciendo que nos amará siempre y sin importar las circunstancias, ¿no? Es el amor incondicional de Dios. Los gestos significa hacer algo por el otro. Por lo tanto, hacer algo por el otro siempre será un gesto en el cual el amor se manifestará. Y toda la vida de Jesús han sido gestos de amor por nosotros. Es que vino, ya es un gesto importantísimo, ¿no? Vino, acampó entre nosotros, nos dice la palabra. Por lo tanto, saltó todas las distancias, se nos hizo cercano, porque tuvo el gesto, ¿no?, de asumir nuestra condición humana y se volvió cercano a nosotros. Cercano como las cosas más simples y cotidianas. Si existe un gesto muy concreto de este permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es el misterio de la Eucaristía. Se ha quedado con nosotros en algo tan simple y cotidiano como un pedacito de pan. Eso que puede
estar en cualquier mesa. Es todo un gesto. Luego podemos decir gesto de humildad, de anonadamiento, gesto de cercanía, gesto de simplicidad, ¿no? Un gesto que nos sugiere muchas cosas, lo sugestivo, ¿no? de este gesto, un gesto de entrega, un gesto de darse a comer, ¿no? El gesto de ser triturado, o sea, de un amor que se ofrece, un amor que se sacrifica. Bueno, se nos hizo así, cercano como las cosas más simples y cotidianas. La expresión con la cual se llama a Jesús es ser Él el Dios con nosotros, el Emmanuel. Este gesto, ¿no?, de vivir en medio nuestro, de poner su morada entre nosotros. Él es el que estuvo abierto al encuentro, y este es un gesto muy importante que tiene que ver con esa cercanía de la que hablábamos, con esas actitudes expresadas en gestos simples y cotidianos. Jesús provocó el encuentro, y vamos a encontrar en los evangelios muchas citas donde él tiene esta actitud, ¿no?, de provocar el encuentro. No solamente de ir hacia donde lo llamaban o hacia quien lo estaba buscando, sino de ser él quien tiene la iniciativa. No respondió solo a un pedido, sino que él mismo supo ofrecer su ayuda. ¿Qué quieres que haga por ti? Antes que se lo pida, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? O aquella multitud hambrienta, Jesús se conmueve y le dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Nadie se lo había pedido. Él tiene la iniciativa. Él quiere provocar el encuentro. Tiene la iniciativa para amar. Y bueno, este gesto es muy importante porque significa una atención, ¿no?, puesta en el otro, un poder captar con ternura la necesidad del otro y poder responder a esa necesidad antes que el otro se rebaje a pedirla, sino que está ahí su iniciativa de amor, su ofrecer ayuda. Esto de provocar el encuentro, de tener la iniciativa para amar. Con esto Cristo nos muestra proximidad, compasión, ternura, sentir con el otro. San Pablo dirá, hemos de reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Esto de poder ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Captar la realidad del otro y sentirla como propia. Bueno, este es un gran gesto cristiano que debemos trabajar, ¿no?, para que no sea forzado en nuestra vida, sino que con naturalidad podamos vivir de esa manera. Proximidad, compasión, ternura son gestos que parten de este sentir con el otro. De esta manera Jesús se acerca a la gente. Con esta actitud busca el encuentro. Fue él mismo acercándose a los demás para tocar su dolor, para abrazar y sanar. Sobre todo porque Jesús sabía, ¿no?, que el herido, el hombre herido, se vuelve reacio, resentido y muchas veces agresivo. Por lo tanto, la actitud tenía que partir de él, ¿no?, de quien quiere solidarizarse con esa realidad, de quien comprende que a veces la vida golpea tanto que cierra a la persona, o que esa persona que está necesitada al fin se pone en una actitud de estar a la defensiva, o se vuelve agresivo,
o desde su resentimiento es incapaz, ¿no?, ni de pedir ayuda ni de ir al encuentro de otro. Por eso es Jesús quien se acerca, quien toca el dolor, quien abraza esas heridas para sanarlas. El Papa Francisco utiliza una hermosa expresión aquí en la encíclica cuando dice: Jesús utilizó la bella ciencia de las caricias. Y entonces hizo que aquellas personas recuperaran la confianza. Y bueno, es todo un gesto, toda una actitud de la cual nosotros tenemos que aprender. Por eso la gran pregunta al ver los gestos de Jesús es preguntarnos ¿qué tenemos nosotros que aprender de Él? ¿En qué debemos educar nuestro corazón para que tenga estas actitudes, ¿no?, con las cuales vivió Jesús? Estos gestos que brotaron de su corazón, estos gestos de amor, estos gestos que expresaron el amor, estos gestos que reflejan el corazón de Jesús. Jesús no ocultó sus sentimientos, los expresó. Y aquí aparecen sus palabras. Con sus palabras expresó lo que sentía en su corazón. Por eso veremos en los evangelios, por ejemplo, cómo Jesús no disimula su angustia, sino que es capaz de expresarla, es capaz de decirlo. Busca ese diálogo para sacar del corazón lo que debe ser sanado en aquellas personas que quizás su dolor está muy guardado dentro, como fue el caso de la samaritana. En ese pasaje del Evangelio vemos cómo Jesús busca el diálogo para sacar del corazón aquello que debe ser sanado. Por un lado, entonces, vemos cómo Él expresa lo que siente, no disimula lo que le pasa, como lo hizo cuando estaba angustiado. Lo expresa, lo pone en palabras y busca que las personas que están pasando por dolores, que tienen guardados sus dolores en el corazón, también en el diálogo con Él, puedan abrir su corazón y sacar de Él eso que tienen dentro, porque esa será la forma de sanar. Aquí podríamos pensar en la oración, por ejemplo, y cómo debe ser ella un momento, una instancia en nuestra vida para desahogar nuestro corazón en la presencia de Dios. Creo que hasta puede ser una hermosa definición de oración. Orar es desahogar nuestro corazón en su presencia. Por eso es importante que en la oración nos acerquemos a las palabras de Jesús, porque ellas nos hablan de la intimidad del corazón de Jesús. Lo que Él tuvo en su corazón lo expresó, lo dijo, y nos quedan ahora a nosotros en sus palabras, esas que están escritas en los evangelios. Y por eso debemos ir a esas palabras para conocer su corazón en su intimidad. Y a la vez, la oración como un desahogo del corazón en la presencia de Dios, un abrirlo para expresar nosotros lo que sentimos. Esto es crucial, ¿no?, para nuestra salud emocional e incluso para las relaciones interpersonales. Poder expresar lo que sentimos, poner en palabras lo que nos pasa. Eso nos asegura la sanación interior, incluso la resolución, ¿no?, de algún problema. Se resuelven mejor los conflictos
cuando uno logra hablarlos o cuando uno logra expresar y decir lo que siento, lo que me pasa. Claro, a veces es difícil, pero es importante buscar esos espacios donde ser escuchados y ofrecer a la vez espacios para la escucha. Bueno, ese es un gran gesto, ¿no? Que tenemos que imitar del corazón de Jesús, un corazón al cual vamos nosotros en nuestra aflicción y somos escuchados. Un corazón al cual vamos para desahogar el nuestro y Él nos escucha. Un corazón que escucha lo que nosotros le decimos de aquello que sentimos. El gesto de escuchar a otro es un gesto con el cual abrazamos con el corazón. La persona que es escuchada experimentará esto, que le estamos abrazando el corazón y que con nuestro corazón le abrazamos. ¿Por qué no se expresan las emociones? ¿Por qué muchas veces preferimos silenciarlas, no decirlas, guardarlas dentro? ¿Y cuánto nos lastiman tantas cosas que guardamos sin poder decirlas, sin poder expresarlas? Muchas veces puede existir el miedo al rechazo, el miedo al juicio del otro. A veces las experiencias pasadas son muy negativas, ¿no? Y entonces creo que soy el único al que le pasaron esas cosas y por lo tanto no me animo a decirlas, a expresarlas, porque quizás piense que nadie me podrá entender o nadie me podrá comprender, porque nadie la sufrió, nadie la sufrió como yo. A veces nos callamos para evitar conflictos y entonces, bueno, no queremos poner las cosas sobre la mesa porque puede generar algún problema, porque a alguno puede no gustarle. Otras veces es el perfeccionismo, esto de que, bueno, debo ser fuerte, debo saber controlar mis emociones o cada aspecto de mi vida, y entonces, bueno, no me permito expresarme en mis debilidades o expresar que quizás no soy tan fuerte como parezco o que no tengo las cosas tan claras, ¿no?, como las expreso. Bueno, entonces ahí necesitamos todo un camino, ¿no?, interior para poder superar estos obstáculos que nos impiden hablar, que nos impiden expresar lo que sentimos y desde allí poder sanar y encontrar soluciones. Porque si no quedamos como en la oscuridad, ¿no?, encerrados en nuestros propios dolores, y tenemos que vencer ese miedo al prejuicio o al rechazo, o ese pensar que nadie va a comprenderme porque nadie ha sufrido como yo, o ese pensar que generaremos algún conflicto por expresar algo, o superar la imagen, ¿no?, ese perfeccionismo en el cual no acepto mis propios errores o mis propias debilidades. Por eso, bueno, qué importante es que vayamos a la oración, como decíamos, a la presencia de Dios, con dos preguntas quizás que pueden abrir nuestro diálogo con el Señor y nuestro desahogar ante Él nuestro corazón. ¿Qué siento? ¿Y cómo me siento? Dos preguntas que hablan sobre la esencia de lo que puede en este momento haber en mi corazón.
Y ahí tendré, ¿no?, la ocasión de hablar, de expresar, de sacar afuera, de sacar desde dentro, de poner en palabras lo que muchas veces quizás no sepa definir. ¿Qué siento? ¿Y cómo me siento? Dos preguntas, ¿no? ¿Qué siento y cómo me siento? Poder poner palabras a esto hace que las cosas se sanen, ¿no? Poder sumergirlas en el corazón encendido de amor de nuestro Señor nos hará muy bien. Dentro de los gestos de Jesús hay uno muy importante que aparece en muchos textos del Evangelio. Ahora compartimos como a modo de ejemplo este de Marcos 10:21 y siguientes. El hombre le respondió a Jesús: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Jesús lo miró con amor. El gesto de la mirada, lo importante, ¿no?, de la mirada en la comunicación gestual. ¿Cuán importante es la mirada? Depositar la mirada en algo es poder captar la realidad. ¿Cómo habrá sido este mirar de Jesús que luego, ¿no?, el escritor sagrado lo detallará diciendo: Jesús lo miró con amor y le dijo? Podría haber puesto Jesús le dijo, ¿no? Pero al poner esto, lo miró con amor, es que efectivamente su mirada estaba expresando esto. Y tanto lo expresaba y tan importante y elocuente fue este gesto que quedó así escrito. Depositar la mirada es captar la realidad. Mirar es una forma de conocer. Por lo tanto, esto de que Jesús lo miró con amor y le dijo es que lo conoció, lo conocía hasta el fondo su corazón. Y desde allí le habla, ¿no? Desde ese conocimiento que da la persona que mira captando la realidad, que no solo ve, sino que mira, ¿no? Aquí hay que marcar esta diferencia que es muy importante. Una cosa es ver y otra cosa es mirar. Ve el que no tiene problemas en sus ojos, ¿no? Es la capacidad de ver, veo. Y si no veo bien, uso anteojos, veo. Pero mirar es hacia donde se dirige la mirada, ¿no? Hacia donde se presta atención. Es donde se observa. Es donde se registra. O sea, donde se capta algo en particular. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. Por lo tanto, si sabemos mirar a los ojos a alguien, quizás podamos descubrir algo de su mundo interior, algo de su corazón, como son muchas veces las tristezas, los cansancios, las alegrías, las inquietudes, para, como decíamos, abrazar esa realidad, porque la mirada también tiene este poder, este gesto humano tan importante, es también un gesto con el cual abrazamos con el corazón, por nuestra forma de mirar. Porque es cierto que también existen miradas duras, miradas envidiosas, modos de mirar que ofenden, modos de mirar violentos, modos de mirar con curiosidad, modos de mirar de forma obscena, modos de mirar que incomodan, miradas llenas de odio. Por eso los ojos están diciendo mucho de lo que hay en el corazón. Jesús mira con amor porque hay amor en su corazón, porque tiene esa mirada
que registra, que capta la esencia, que se fija en eso particular por el cual puede advertir incluso necesidades de los demás. La mirada tiene una fuerza comunicativa muy importante y produce el acercamiento a las personas, ¿no? Porque no mirar es ignorar. Si no miro, no existe. Por lo tanto, este mirar de Jesús también hace sentir al otro que no es ignorado, que es importante para él, por eso lo mira. Con la mirada nos comunicamos antes que con la voz. Lo que vemos se hace nuestro, entra en nosotros. El mirar de Jesús sin duda que impresionó a sus discípulos. Él mismo llamó a ver los signos de los tiempos, a observar los lirios del campo y las aves del cielo, llevando al mirar más profundo, ¿no? Para que se capte desde esos signos una realidad más honda. Es que nos sucede muchas veces, ¿no? Que estamos viendo, pero no miramos. A veces incapaces de descubrir la belleza de las cosas pequeñas, de las cosas simples. Por ejemplo, la contemplación de la naturaleza. Por lo tanto, Jesús está llamando a la capacidad de asombro, de admiración, de profundidad en la mirada. Prestar atención. Recordamos muchos pasajes bíblicos donde se muestra cómo la mirada de Jesús hace que él vea a aquella multitud y sienta compasión porque estaban como ovejas sin pastor. Porque lo vio, ¿no? Se dio cuenta, intuyó todo eso que le ocurría a aquella comunidad. Habrá visto los gestos de esa persona, su actitud física, ¿no? Sus rostros. Y entonces los vio así, como ovejas sin pastor. A Natanael le dice, te vi debajo de la higuera cuando estabas allá. O sea, te observé antes. Puse mi atención sobre vos. Capta, ¿no? La intención de las personas. Es una mirada que tiene que ver con la lectura del lenguaje no verbal, ¿no? Que es el modo en el cual miran, por ejemplo, las madres a sus hijos y pueden captar, intuir lo que les está pasando, lo que sienten, ¿no? Si tuvieron algún problema o no, sus caritas de alegría, de picardía, si tienen algo que contar y no lo están contando. Todo eso puede captarlo una madre, ¿no? Porque no solo ve, sino que mira. O sea, tiene una mirada profunda, que observa y ve más allá de lo que aparece. Bueno, este es el modo de captar la realidad de Jesús y de mirar como gesto de amor en el encuentro con las personas. El Papa Francisco dice aquí en la encíclica que eso Jesús lo aprendió de María. Él intuye, ¿no? O intuía que esto Jesús lo aprendió de la Virgen, porque dicen el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 19, que María contemplaba todas estas cosas y las guardaba en su corazón. Y evidentemente al vivirlas ella, también se lo ha transmitido, se lo ha enseñado a su hijo, ¿no? Por eso decía el Papa que esa mirada maternal, esa mirada que ve más allá, esa mirada contemplativa que lleva a descubrir lo esencial, lo aprendió de la Virgen, ¿no? Que tenía este ejercicio de contemplar todas las cosas que vivía y guardarlas en su corazón.
le enseñó, ¿no?, desde pequeño a Jesús, junto a San José, a prestar atención. Bueno, ¿y qué deberíamos aprender nosotros en esto de la mirada? Esa es la pregunta que debemos hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Bueno, y podríamos hacer como una especie de ejercicios o de sugerencias a tener en cuenta en nuestros momentos de oración. Por ejemplo, buscar la mirada de Jesús en la oración. También hará que nuestra oración sea más íntima, más profunda, menos superficial, no solamente palabras que decimos, sino una búsqueda interior de esa presencia que nos habita, la presencia de Dios en nosotros. Buscar su mirada en la oración, como también reza el salmista, ¿no? Tu rostro busco, Señor. Tu rostro busco, Señor. También la oración es esto, otra definición que podemos dar de la oración, una búsqueda del rostro de Dios en nuestro interior, buscar su mirada. Como dice la canción, tú me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. Tú me has mirado a los ojos. Poder, ¿no?, encontrarnos con esa mirada, sentirnos amados en esa mirada. Por lo tanto, buscar la mirada de Jesús, sentirme mirado por Él, es un conocer y un dejarme conocer. Analicemos cómo miramos. Advirtamos la fuerza de una mirada y por lo tanto la fuerza de nuestra mirada en la comunicación. Debemos siempre purificar nuestra mirada por la fuerza comunicativa que ella tiene. Así también lo dice la palabra, ¿no?, en Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará iluminado. Pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Debemos purificar la mirada, que ella siempre tenga el brillo de los que aman, el brillo de los que están entusiasmados con vivir, el brillo de los que tienen esperanza, el brillo de aquellos que tienen una buena noticia que comunicar. Y la mirada se purificará contemplando a Jesús, se purificará encontrándonos con la mirada del Señor. Para mirar con afecto, para poder comunicar con nuestra mirada lo que está en el corazón, para no mirar nunca con indiferencia o para no mirar para otro lado cuando nuestra mirada debe ser capaz de captar la necesidad del otro. Tenemos mucho para seguir meditando cada uno personalmente desde los gestos y las palabras de Jesús, pensando en nuestros propios gestos, en nuestras propias palabras, en lo importante de expresar y lo importante de ser concretos en el amar, para abrazar con el corazón la realidad de cada hermano y para tener con Jesús un vínculo, una relación de intimidad, desde donde nuestras miradas se purifiquen en ese encuentro y nuestros gestos le imiten. Y entonces sean sus propias manos las que acaricien su propia voz y sus propias palabras, las que lleven esperanza,
nuestro propio modo de vivir lo que reproduzcan aquellos gestos que asombró a sus apóstoles y a otras personas cuando en esos gestos el amor de Dios se estaba haciendo presente. El próximo lunes vamos a compartir el tercer capítulo de la encíclica Dilexis Nos sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús del Papa Francisco. Este tercer capítulo es "Este es el corazón que tanto amó", ya adentrándonos más hondamente en el misterio del corazón de Jesús, ese corazón que tanto amó. A ese corazón le decimos: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Postrado a vuestros pies humildemente, vengo a pediros dulce suspiro, poderos revertir constantemente.